Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 25 de enero y una vez más, ustedes saben, se lo voy a repetir todos los miércoles, como todos los miércoles, día de arpa y copa, de oración y alabanza en nuestra iglesia, tiempos muy especiales, todos hemos estado invitando especialmente al tiempo de la noche de 7 a 8 porque hay intercesión de padres y madres que oran por sus hijos, hay intercesión por los hijos, entonces es un tiempo especial, pero todos los tiempos son especiales en cualquier momento que usted pueda venir a orar y a estar en la presencia de Dios todos los miércoles, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, entramos en tu presencia con agradecimientos, también tú sabes, con necesidades, muchos de nosotros de salud, necesidades económicas, emocionales, necesidades familiares, necesidades que tú conoces bien, pidiéndote que sigas supliendo, cuidando, guardando, que en medio de los procesos que estamos viviendo, que los vivamos primeramente de tu mano y que tú estés para cuidar, guiar y ayudar. Señor, bendice en esta noche, te pedimos tu palabra y háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La meditación de esta noche son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15 tiene palabras de Jesús muy fuertes a los ancianos, a los maestros de la ley, estando Jesús en Jerusalén. Les voy a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 6, capítulo 15 de Mateo. Dice así: Jesús entonces les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que mendiga a su padre o a su madre será condenado, el que maldiga, perdón, a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Aquí la palabra clave es tradición y es un tema complejo y difícil. A veces creemos que no tiene que ver con nosotros, pero tiene todo, muchísimo que ver con nosotros. A veces pensamos, hay otras personas que tienden más hacia la tradición que a la palabra, y es cierto, hay otras formas de religión y de acercamiento a Dios que tienden más a las tradiciones de hombres que a la palabra, y creemos que el cristianismo trata de volcarse más hacia la palabra de Dios. Pero siempre vamos a tener en medio de nuestras prácticas, de nuestros acercamientos a Dios, siempre van a haber tradiciones de hombres. Eso es algo que simplemente no podemos evitar. Oramos de cierta manera porque escuchamos a otros orar y de esa manera, y esos otros han escuchado a otros orar de esa manera. Todos terminamos orando muy similar, y se basa más en una tradición que en cómo la palabra enseña que nos acerquemos a Dios en oración. Es un simple ejemplo para demostrar que es parte de nuestra realidad, la tradición de los hombres. La única forma de combatir la tradición, que está en todos, como les decía ahorita, en todos, en usted y en mí, todavía hay mucho de la tradición de los hombres, en contra de lo que la Biblia enseña. Y la única forma de combatir esto es leyendo la Biblia, es leyendo la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de Dios? ¿Qué cosa requiere Dios que nosotros hagamos, que nosotros dejemos de hacer, en las que nosotros debemos de esforzarnos más en nuestras vidas? Y a veces la tradición nos está llevando por un camino diferente en ese sentido. Entonces Jesús les pone un ejemplo sencillo. La palabra dice hay que honrar a padre y a madre. Y también dice que no se debe maldecir, que el que maldiga al padre o a la madre será condenado a muerte. Pero había una tradición que si lo que usted, con el dinero que usted iba a honrar a su padre y a su madre, si usted en vez de dárselo a su padre y a su madre, se lo da como ofrenda a Dios en el templo, en el caso de esta época de Jesús, los judíos, entonces estaba exento de honrar a su padre y a su madre. Usted le podía decir a su padre y a su madre: pues este dinero que yo te iba a dar, lo voy a dar a Dios, y allí estoy cumpliendo mandamiento. Pero eso no dice la palabra. Es importante eso.
La palabra dice en algún lugar, esa tradición que tenían los judíos, dice en algún lugar, debes honrar a padre y madre, pero cuando es algo económico, si en vez de darlo al padre y a la madre lo das a Dios como una ofrenda, entonces no tienes que honrar a padre y madre y está bien. No lo dice la palabra. Se había convertido en una tradición de los judíos. La única forma de entender esto es acercándose a la palabra, leyendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y muchas veces, como en esta ocasión, ¿y qué no dice la palabra? Que también es importante. ¿Qué no está diciendo la palabra? La palabra no dice que si tú en vez de dar ese dinero a tus padres lo llevas a la ofrenda, al templo de Dios, entonces ya no tienes que hacerlo. No lo dice. ¿Qué no dice la palabra? Y por eso es tan importante ser un pueblo de palabra, que lee la palabra, que como lo hacemos cada noche medita en la palabra. ¿Qué dice la palabra y por qué dice la palabra de esta manera? Y me recuerda a una de las historias que más me gusta en Hechos, y es que Pablo estaba en Tesalónica enseñando la palabra. De Tesalónica se va a Berea, y cuando llega a Berea empiezan a enseñar, pero los bereanos, los de Berea, dice que todo lo que Pablo les enseñaba, ellos escuchaban, luego se iban a sus casas, cogían los textos sagrados, la Biblia de ellos, que era el Antiguo Testamento, y empezaban a mirar si lo que Pablo decía era verdad. Y Pablo mismo, que era el que estaba predicando, exalta esa actitud. Dice que eran mucho más solícitos, eran más prestos a la palabra que los de Tesalónica, que simplemente se quedaban con lo que escuchaban. Pablo que mismo reconoce que aún sus palabras, aún lo que él predicaba, en este caso a los bereanos, debía de ir y ser corroborado en la palabra. Todo lo que enseñamos, todo lo que usted le hablen acerca de Dios, debemos ir y corroborarlo en la palabra. Si Dios lo dice así, o si Dios no menciona eso, y alguien nos está diciendo como si fuera de Dios. La única forma de cuidarnos realmente de la tradición es ser unos estudiosos de la palabra. Leer palabra, devorar palabra todo el tiempo, y que sea realmente la palabra la que nos guíe a nuestro actuar, cómo debemos actuar. Y que en este caso, como el caso que menciona Jesús de los judíos, pues cuando vayamos a llevar nuestro dinero al templo, un dinero que estaba destinado para honrar a nuestro padre y madre, y nos encontramos que hoy la Biblia no dice esto en ningún lado que se puede hacer. Entonces dejo mi ofrenda en el templo, la que normalmente doy, pero el otro dinero que había separado para honrar a mi padre y a mi madre lo uso para lo que la Biblia enseña, para honrar a mi padre y a mi madre. Es muy importante que sea la palabra la que guíe nuestras decisiones. La voy a invitar ahora. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y por la enseñanza de tu palabra. Y porque tu misma palabra nos enseña a enamorarnos de tu palabra, a buscar más tu palabra. Señor, abre más espacios en nuestro día a día, en nuestros corazones y en nuestras mentes para asimilar tu palabra. Así como el espacio de meditando en el monte en las noches, que en el día a día, en nuestro trabajo, tengamos tiempo de leer la palabra en un momento. Que en nuestros hogares tengamos tiempo de leer la palabra. Que rumbo al trabajo tengamos tiempo de leer la palabra. Que nos llenemos de tu palabra. Y que finalmente sea esa palabra la que determine la forma en la que decidimos y nos comportamos. Señor, bendícenos. Una vez más te lo pedimos, sigue cuidando y guardando de tus hijos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden, mañana jueves no tenemos Meditando en el Monte porque estaremos transmitiendo la reunión de parejas último jueves del mes. Mañana jueves 26 de enero, la reunión de parejas, no se lo pueden perder, para que vengan, para que traigan invitados y para que Dios siga hablando a nuestras vidas y en el caso de mañana a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Que el Señor los bendiga y tengan un buen resto de semana. Hasta luego.